Después de una agitada historia constitucional en el siglo XIX, Colombia había sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país. En 1988, una fallida reforma que pretendía extender la participación ciudadana en la política y evitar la corrupción administrativa, entre otras cosas, dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria de una asamblea constituyente para las elecciones de 1990. El movimiento promocionó a la llamada séptima papeleta, propuesta surgida de estudiantes colombianos para las elecciones legislativas de 1991, y bien el Consejo Electoral no aceptó la inclusión oficial de este voto adicional a los votos por Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Consejo Municipal y alcaldes. Los del gobierno no se captaban hasta la Constitución del 91. Este se contó extraordinariamente a la Corte Suprema, reconoció la mayoría de voluntad popular, validando el voto. En diciembre de 1990 se convocaron la comisión para elegir los representantes de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva Constitución de 1991. Los presidentes de la Constitución fueron Álvaro Gómez Hurtado en el Movimiento de Salvación Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro por el M19. Mi nombre es Yuri Yasmina Algar. Estamos aquí para presentar la integración de la Constitución Política de 1991. A continuación tendremos a tres de los presidentes que participaron en esta: Horacio Serpa, Antonio Navarro y Álvaro Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señor Horacio Serpa, cuéntenos cuál fue su participación en el Partido Liberal. Bueno, primero que todo, buenas noches al país. Buenas noches a mis compañeros presentes. Fui uno de los más importantes congregados en la Asamblea. Fui presidente de la Alianza del Partido Liberal. Fui líder de la Comisión Primera. Señor Antonio Navarro, cuéntenos cuál fue su participación en la alianza M19. Buenas noches a todos los presentes. Mi participación en la alianza M19 fue la presidencia. Pues me convertí en uno de los personajes más, por decirlo así, controvertidos de la asamblea, debido a que estuve en una participación en la toma del Palacio de Justicia. Pero para recuperar mi honor, pues estuve también participando y fui uno de los aprobantes de la ley de extradición. Gracias. Señor Álvaro Gómez, cuéntenos cómo fue que ocurrió para que llegara a la Asamblea Constitucional. Buenas noches, señorita. Buenas noches, compañeros. Yo fui presidente de la Asamblea Nacional Constituyente junto al señor Serpa y al señor Wolf. Yo fui el postulante de la ley de extradición en el país, y no solo para que extraditáramos los criminales a otro país, sino también para que pudiéramos pedir extradición de determinados criminales al país. Gracias. Gracias por su debida información, nos va a ser de mucha ayuda. A continuación tendremos a tres de los ministros de Justicia que llegaron a esta asamblea: el señor Rodrigo Lara Bonilla, Álvaro Echeverri Uruburu y Carlos Mauro Hoyos. Buenas noches. Señor Rodrigo Lara Bonilla, cuéntenos cuál fue su participación en la asamblea. Bueno, buenas noches. Busco en la Asamblea Nacional la aprobación y la extradición de criminales dentro y fuera del país, en la anterior Constitución no estaba. Además de reformar leyes para una más dura penalización para los criminales, reviviendo proceso con el de Escobar. Muchas gracias. Señor Álvaro Echeverri Uruburu, cuéntenos cómo llegó a ser fiscal general de la Nación. Bueno, buenas noches a todos. Yo pertenecí a la reforma estructural más importante y profunda. También pertenecí a la administración de la justicia, que fue realizada por medio de la Constitución de 1991. Gracias.
Señor Carlos Mauro Hoyos, cuéntenos cómo llegó a ser Procurador General de la Nación. Buenas noches, yo fui elegido Procurador General de la Nación en el año de 1987 por el Senado. Aparte de esto hice parte de la Comisión Cuarta de Administración, Justicia y Ministerio Público. También promoví las ideas de extradición de los criminales a Colombia. Bueno, muchas gracias por su participación, espero que hayan estado bien y que por favor después nos puedan colaborar con otra entrevista. Bueno, ahora a continuación tendremos a 3 de los voceros que estuvieron presentes en esta asamblea, al señor Orlando Borda, Héctor Pineda y Guillermo Perro. Señor Guillermo Perry, cuéntenos cuál fue su participación en esta asamblea. Bueno, yo soy ministro de Hacienda, fui elegido por el gobierno de Samper. Participé en la reforma del plan de ordenamiento territorial. Señor Héctor Pineda Salazar, ¿cómo fue que usted participó en el movimiento del M-19? Bueno, pues yo empecé siendo vocero de paz, pertenecí al movimiento M-19, fui elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y además fui coautor del ordenamiento constitucional. Señor Orlando Borda, cuéntenos cómo participó siendo uno de los voceros en esta asamblea. Buenas noches, pertenecí a la Alianza Democrática del M-19, establecí las bases para la fundación del Pueblo Democrático y voté en contra de la ley de la extradición. Muchas gracias. Con esto concluimos cómo fue la integración de la Constitución Política de 1991. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias por su participación.